llegamos, gente de parada técnica. Veremos a ver con quién nos encontramos. Muy bueno. Es el lugar también. Vamos a ver un poquito. A recorrerlo. Ah, impresionante. Muy bueno. Una pequeña maqueta del lugar. Enorme, ¿eh? La sala multimedia. La maqueta de pertenece. Si alguno se quiere llevar algún souvenir después, tenemos estas cositas que mandó a hacer el museo, con el escudo del museo, José Malvinas. Si alguno... Bueno, estamos viendo el primer tanque del lugar. A ver, siempre me gustaron. Ahí tienen bien toda la data. Interesante, ¿eh? Sacar un poco del tema de los aviones. ¿Qué hay? ¿Ahí? No, miren, qué misilazo. Verá que suben los dos juntos. Vamos a subir. A ver qué onda el helicóptero. Como los nenes, ¿eh? Está bien, está bien. Entraron acá. Bueno,
Venga, venga, allá. ¿Escondiste ahí? Vení, vamos para mesa, vamos allá a la ventana. Así lo vamos a filmar más de cerca. Diferentes cañones. Acá y abajo. Combates, a cómo se vivía, cómo se comía, cómo se practicaba, seguimos los reglamentos de la época de cada unidad que recreamos. Nosotros recreamos, así estamos como cazadores de los Andes del Ejército de los Andes de San Martín, pero también recreamos tropas españolas, inglesas, francesas, infernales de Güemes, un poquito de unitarios y federales, pero tratamos de adecuarnos a las voces de mando y a la forma de vivir y de combatir de cada unidad. Además de investigar en archivos, o sea, toda reconstrucción que nosotros hacemos está basada en investigación histórica. O sea, nosotros hacemos recreación histórica y reconstrucción histórica, que no son lo mismo. Nosotros recreamos, o sea, volvemos a crear una situación, una cuestión, puede ser un campamento de época o un combate, pero también investigamos, por eso reconstruimos. Todos nuestros uniformes están hechos en base a investigación y en base a reproducir hasta la tela, botones, hilo, todo lo más que se pueda de la época que queremos reflejar, ¿sí? Aún morirnos de calor cuando hace calor, como en este momento. Así que me van a permitir un segundito que me saque esto. Y bueno, ahora nuestro compañero Diego les va a contar un poquito, nos va a hacer una contextualización histórica, después vamos a seguir un poquito con la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía mi compañero Gaby, nosotros formamos parte del ciclo de recreación histórica siglo XIX. En esta oportunidad estamos con uniformes cazadores de los Andes que acompañaron el cruce de los Andes de San Martín, unidad creada justamente con ese objetivo. Un poco para entender el contexto en el cual nace esta unidad y otras, nos tendríamos que remontar un poco atrás al contexto de las invasiones inglesas, ¿sí? Donde muchas unidades nacen como, digamos, respuesta a las circunstancias de aquel momento, más en la segunda invasión inglesa que demandó mayor nivel, digamos, de esfuerzo y de organización, ¿sí? Para responder a los desafíos de aquella época. Y podríamos extender el periodo a la finalización no solamente de las guerras de independencia en 1824, sino incluso a las guerras con el Brasil, ¿sí? De hecho, algunas de estas armas que son de avancarga, ¿sí? Digamos, estas armas se cargan desde la boca, ¿está bien dicho? Sí, señor. Se carga de la boca, ¿sí? Con la baqueta, se introduce la bala que era un cilindro, digamos, de plomo, ¿sí? El cañón es un cañón de animaliza, ¿sí? No es estriado. Ahora después vamos a hacer una demostración. Y estas armas, más allá de haber perdurado desde las invasiones inglesas, de hecho, algunos de estos fusiles, como el que tenemos aquí, no es el mismo, pero es una reproducción de época de las invasiones inglesas traídas por los ingleses. En aquella época había mucha necesidad, ¿sí? En todo sentido, y demandó muchísimo sacrificio de parte del gobierno, desde un punto de vista económico, militar y estratégico, hacerse de esas armas. Entonces, la derrota de las invasiones permitió hacerse de muchos armamentos, al igual que el contexto de la guerra con el Brasil, ¿sí? Estas armas incluso se llegaron a utilizar mucho después de este periodo que estamos hablando, que abarca 2 décadas, porque la Revolución Mitrista de 1870, fíjense que estamos hablando prácticamente medio siglo después de la finalización de guerras de independencia, se encontraron en algunos campos de batalla en 1870 algunas balas esféricas de estos armamentos, ¿sí? Que sobrevivieron al momento en el cual fueron utilizados originalmente, ¿sí? Ya para mediados del siglo XIX estas armas van a comenzar a ser reemplazadas
por armas más modernas, con otros sistemas, digamos, de carga, con balas estriadas, con los fusiles Minié, que va a ser un invento francés, que luego va a ser adaptado tanto por Inglaterra como en Estados Unidos en la Guerra de Secesión. Y esos armamentos van a llegar al Cono Sur en la Guerra del Pacífico, que fue entre Chile, Bolivia y Perú, y también se van a utilizar en la Guerra del Paraguay, ¿sí? Pero a pesar de estas innovaciones, muchas de las armas que tenemos aquí sobrevivieron con el tiempo porque quedaron de uso civil, y en muchos casos las revoluciones que se dieron, las confrontaciones que se dieron en el marco del siglo XIX, se usaban armamentos que estaban en poder no de los ejércitos nacionales, sino en poder de las personas también. Así que siguieron en uso durante mucho tiempo. Bueno, es un poco lo que les quería contar del contexto, digamos. Les cuento un poquito cómo era la vida del soldado y cómo se combatía en esa época. O sea, tenemos media hora, en esa media hora pasa volando. Podríamos hacer charla de 2 horas y nos quedaríamos cortos, ¿no? Porque nosotros tratamos de vivir también como la época. De hecho, en febrero yo crucé los Andes, me llevé mi uniforme, estuve 6 días ahí en la montaña, así que uno trata de vivir la época, ¿no es cierto? Desde todo punto de vista, ¿no? De hecho, fui a mula, como hicieron los soldados de San Martín, que no cruzaron caminando, por más que era infantería, se cruzó a mula. Y ahí es como que uno entiende un poco más un montón de cosas. Pero les cuento más o menos cómo se combatían en la época para entender un poco de por qué tenemos todo lo que tenemos. Porque a veces uno lo ve y uno que tiene ya un ojo entrenado ve y dice, uy, qué mal que está vestido este, o en la película tal, qué mal que está. Porque cada cosa que yo tengo puesta o mis compañeros tiene su funcionalidad. Si bien en esa época se adornaba mucho, cada cosa que yo tengo hoy acá, o alguno de ellos, tiene su razón de ser, ¿sí? ¿Cómo se combatía en esa época? Nosotros somos infantes, o sea, somos infantería, vamos a pie. Estas armas, como dijo Diego, es de animaliza. ¿Qué significa? Que aquí adentro el tubo es liso. Las armas modernas tienen un estriado, es decir, unas líneas hechas con una máquina que permiten que la bala, cuando va saliendo por el cañón, empiece a girar. Y ahí me sale el profesor de física. Él es el profesor de historia, se nota, yo sé de física, pero la bala empieza a girar y esa rotación hace que la bala tenga una trayectoria más recta, es decir, que pueda apuntar mejor y que probablemente donde yo estoy apuntando salga la bala. En esta época, las esferas que yo ponía de plomo aquí no coincidían exactamente ni siquiera con el diámetro del cañón, o sea que salían dando tumbos y quizás yo apuntaba para allá y salía para allá. Por eso se combatía en fila. Ustedes van a ver, si ven, no sé, si han visto la película El Patriota, por ejemplo, para dar un ejemplo, van a ver que había 100 tipos, todos tirando juntos. Y uno dice, oh, mirá qué estúpido, están todos parados tirando. Primero, no eran más valientes que hoy. Simplemente era la única forma de garantizarse de que le pegaba algo o a alguien que estaba del otro lado. Tirar todos juntos, porque alguna de las balas iba a salir derecha. Segunda cosa, en la película nosotros vemos que tiraban y caían 50 al otro lado. Mentira. Y ahí me sale el profesor de matemática. 4%, 3% de las balas llegaba a un blanco. O sea, de 100 tipos que tiraban, 3 hacían blanco. O sea, que no era tan sangriento como uno ve en las películas, pero bueno, hay que hacerlo dramático porque es Hollywood. Pero en realidad teníamos que combatir en masa porque estas armas eran tan poco precisas que era la única forma de garantizarme de hacer blanco, ¿sí? Por eso los regimientos de la época tenían batallones, cada batallón estaba dividido en 6 compañías, cada compañía más o menos tenía 100 tipos y había distintas compañías. Nosotros después les cuento qué características tenemos, pero había compañías de fusileros, las tropas de élite se llamaban granaderos, o sea, no los granaderos de San Martín a caballo, sino granaderos a pie, que eran los tipos más altos, Diego sería un granadero quizás, estaban armados más pesadamente, qué sé yo. Y había otra compañía que eran de cazadores, que eran tipos que en vez de combatir así en línea, iban por parejas, tratando de obstaculizar el avance del enemigo, o sea, se desperdigaban en el campo, iban delante del ejército, o a los costados, protegiendo el avance, o una vez que el ejército, no sé, había decidido retroceder, los cazadores se quedaban por ahí tratando de proteger el repliegue del ejército, ¿no? Pero básicamente se combatía en grupo. ¿Con qué armas? Con esta, como dijo Diego. Esto es un fusil a chispa, se llama así porque, no sé si ustedes ven, acá tiene una piedra,
Esta piedra es afiladísima, de hecho la última recreación que hicimos acá yo me corté feo, porque le pasé el dedo y me abrí toda la yema. Y justamente está hecha así para pegar en esto que se llama rastrillo y generar chispa. Esta chispa prende un poco de pólvora que uno pone acá, que se llama cazoleta, y acá hay un agujero. Esta pólvora, una vez que se enciende la otra que yo puse acá adentro y que está la bala, y ahí sale el tiro. Esas municiones. Sí, las balas son esferas de plomo. Obviamente nosotros no tenemos acá... Guardamos el cartucho cuando íbamos a cazar. Exactamente, algo así. Nosotros tenemos cartuchos armados, pero obviamente sin plomo, solamente con la pólvora, pero esta lleva una pólvora especial que se llama pólvora negra, que hoy en día solo se usa para este tipo de armas. La pólvora nueva, la moderna, es otro tipo de pólvora, arruinaría estos fusiles. Estos no son de la época, pero son reproducciones funcionales. Es decir, son iguales a los de la época, y si yo quiero ir a tirar un polígono, puedo tirar tranquilamente con este tipo de balas. Y cumplen exactamente con todo el funcionamiento. Los dos fusiles que tienen los muchachos son dos fusiles Tower o Brown Bess, que eran los que usaban los ingleses en esa época y que son reproducciones de los que quedaron después de las invasiones inglesas. Acá quedaron varios miles y son los que se usaron en toda la guerra de la independencia. Este es parecido, pero no es igual. Este es un fusil Charleville, que era el que usaban las tropas francesas y que quedaron en España, y algunos vinieron acá con la guerra de la independencia también de mano de las tropas realistas, ¿sí? Que tranquilamente podría haber sido un fusil capturado por las tropas patriotas. De hecho, cerca de Uruguay hay un barco que se hundió porque Napoleón había mandado ayuda para las invasiones inglesas, había mandado unos cuantos de estos, pero el barco naufragó y se hundió en el Atlántico, así que nunca llegaron los miles de fusiles que envió Napoleón, pero hubiera sido interesante. Y les cuento un poquito de nuestro equipo. Como ven, yo lo que tengo puesto, al igual que Diego, es un Jacobo Morrión, ¿sí? Que tiene algunas características, que no es lo mismo que tiene puesto el otro Diego, ¿sí? Esto tiene varias funciones. Primero, eleva mi estatura, ¿sí? Al igual que las charreteras, aumentan mis hombros. Psicológicamente infunde al otro un poco más de miedo porque es un tipo alto y fornido. No sería mi caso, pero bueno, con todo esto probablemente sí. Y se usaba en el combate. Una característica de la época que el uniforme de parada o de desfile era el mismo con el que se combatía. ¿Sí? O sea, uno iba al combate preparado para combatir como si fuera a desfilar. ¿Sí? En ese momento se llamaba uniforme de parada, no de desfile. El gorro que tiene Diego es una cuartelera. ¿Por qué? Esto es muy pesado. Ahora que está haciendo calorcito no les puedo explicar cómo me hace transpirar, es puro cuero. Así que dentro del cuartel se usaba esa gorra u otra de manga como si fuera la de Papá Noel, que se llama cuartelera también. No se usaba la chaqueta, se usaba un chaleco o una chupa, que es una especie de chaleco con mangas cosidas. ¿Por qué? Primero porque el paño, esto es paño naval, reconstrucción de época, pero se usaba el mismo paño, era muy caro. 1 metro de paño salía más o menos una quincena de un soldado, o sea, para que se imaginen el costo, y se usaba solo para el combate. En el cuartel no se usaba la chaqueta, ¿sí? Y como ven, nuestro regimiento tiene, bueno, él fue más piola, usó un cubrecacó. Cuando había lluvia o inclemencias del tiempo, se cubría el jacó para que no se deteriorara, porque bueno, uno está acá, llueve, se mete abajo del techo, pero en realidad en esa época había que estar en el terreno, no un día, 1 año, 2 años, 6 años, y se iba todo deteriorando bastante, ¿no? Entonces, en este caso nuestro amigo tiene el cubrejacó, yo no. Fíjense que la escarapela esta es la escarapela primigenia de nuestros ejércitos, la primera que se usó, solo 2 colores, o sea, 2 colores tiene también la moderna, pero solo 2 franjas, ¿tá? El centro azul o celeste y el exterior blanco. Después se cambió. Tiene un pompón, que el pompón no es un adorno nada más. El pompón lleva un color, que es el mismo que el de la cinta esta, que es el mismo que el de las vueltas del uniforme, y eso tiene una explicación. Estas armas generan mucho humo y también se genera mucho polvo cuando tenés 1500, 2000, 3000 personas caminando por una zona, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguía el oficial al mando de un ejército dónde estaba la comunidad? Y por los colores de los uniformes.
La mayoría eran de fondo azul, pero había que darle otro tipo de colores para poder distinguir cada regimiento. ¿Sí? Incluso dentro de los batallones había distintos colores también para distinguir qué grupo estaba en cada lugar. Miren que va a hacer ruido, chiquitos, ¿eh? Abrir cartucho. No saben qué rica que es la pólvora. Abrir cazoleta. Cebar cazoleta. Cerrar cazoleta. Cartucho al cañón. Acá uno pone la pólvora restante. Dice. ¿Qué más tendría que hacer? Poner el plomo, que estaría en el fondo del cartucho. Sacar baqueta. Baqueta al cañón. Ataque. 1, 2, 3. Sacar baqueta. Baqueta a su lugar. Nosotros lo hacemos despacito para que ustedes lo miren, ¿no? Armas al hombro. Eso ya estaría preparado. Prepare. Apunte. Fuego. Muy bueno. Ahí no. Y va a fallar. Y suele fallar. Fíjense, ¿qué pasó ahí? No, que ya sabía. Esto tiene, ¿qué tiene? Y debe tener tapado el oído. Entonces, fíjense que se fogueó, pero no salió el tiro. Entonces, ¿yo qué haría? Sí, trataría de, ¿qué haría el soldado? Tratar de poner un poquito más de pólvora. Estamos probando una pólvora nueva, así que puede pasar esto. Volver a cargar e intentar de nuevo. Y fíjense, de nuevo pasó lo mismo. O sea que hay algo que hace que este fusil no dispare, que seguramente está sucio. ¿Sí? De hecho, yo le dejé así para que se viera la diferencia. ¿Sí? ¿La piedra es alguna piedra en Sílex. particular? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Yo tendría que sacar una aguja que tengo acá, limpiar el oído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada soldado, gracias, debería preocuparse por eso. Yo acá veo que está obturado, entonces tendría que intentar nuevamente. No va a salir, pero yo les quiero mostrar igual. Gracias, digo. Vuelvo a probar. No creo que salga porque yo vieron que no iba a tirar hoy, porque sabía que tenía que hacer mantenimiento. Pero bueno, vuelvo a intentar y si no sale, ¿Cómo suena esa arma? Miedo. si no sale tendría que agarrar un elemento para sacar la bala, que es bastante complicado. De nuevo. Hay que limpiarla. Sí, yo lo que hago es esto. Le saco la pólvora y listo. Pero en ese caso habría que meter un instrumento que es como una hélice que agarra el plomo y lo saca. ¿Y para otro? ¿Cómo? ¿Para otro? ¿Papá dispara? Y Punto de entrar a la sala. No, ahí es donde va a Documentación de Malvinas. Todo el kit.
No, no te apuesto, no te apuesto. Y mira, los soldaditos pequeños. Estamos, mira, eso que tienes ahí disparando, eso que tienes ahí. No se puede subir. El Hércules. La radio, la comunicación, radar. El mortero. Cuidado, parece que te está sacando una foto. No, ahora no sé, está más grande, mira, parecían dinosaurios de No, esto tiene que ir ya.
Papi. No pasa nada. Hola, ¿todo bien? Las famosas cocinas. Ahí va la comida. Las cocinas que se usaban en Malvinas. Tienen ruedas para que las transporten. Para escribir.
Un rescate. Ah, no, capturado. Ahí dice, primer prisionero inglés. En Yapeyú, Puerto Yapeyú. Disculpen, estoy en la búsqueda de un chofer. Esto es como elige tu propia aventura. ¿Qué quieren que veamos? ¿Eso? ¿O vemos el tanque? Vamos por eso, ¿no? Total, después para el tanque vamos a ver bien todo. Si tienen la oportunidad de venir, vengan porque está muy bueno. La verdad que es súper interesante. Un jeep. La última foto hasta que te apareció el tanque. ¿Querés que te saque una con el tanque? Bueno, ahora vamos a ver el otro. Los cuales me encantan porque son gigantes. Me acuerdo cuando iba con mi tío. Pero iba al hospital militar de allá de Bahía Blanca. A ver. ¿Qué tenemos? Los baños están ahí. Imponente, ¿eh? Diría, pensar que mi abuelo manejó uno de estos cuando estaba haciendo el servicio militar. Tanque Patton, sí, muy bueno. Entrar a ver qué nos encontramos acá. 13. Oh, miren los tanques. La parte de arriba. Estados Unidos, el origen. Un solo cañón. Imponente. Cañón cortito, ¿eh? Este cañón está completo. Este cañón lo sacaron que lleva puesto en la torreta de un tanque, pero mirá lo que es. Sigo explicándole al hijo. A ver. Pero de verdad creo que alguna Ponete acá. Póngase acá que le saque una foto. Ahí, póngase. Sigo investigando.
viendo. Si alguien tiene algún dato para aportar, aporte una grúa. Sigamos. ¡Ay, no! No, pero parece ahí, acá para. Lo manejaba mi tío. ¿Qué tenés que subir con la toma así? Friends. Bueno, diferentes automóviles militares. Vamos a ver, acercarnos porque están ofreciendo un paseo. Vamos a ver si se nos da. Adentro, chicos. Tío, yo siempre quiero uno de esos con mami. Parada técnica, en realidad. Quedó como un caballito. ¿Qué lo tenés? Vamos a hacer
Y vas a ir al cole mostrando la pulsera. Llegamos. Mira, tengo una pulsera nueva de Malvinas. No, quizás. Muy bueno. Bueno, vamos a ver un poquito de esto. Joaquín. Bueno, Marcelo. Virgen de Israel. Bueno, vamos a ir recorriendo a ver qué hay, qué seguimos viendo. Siendo las 4:30, se cierra 5:30, tenemos una horita. Vamos a ver qué hay.
Ah, No, bueno, ¿sabes lo que? fotografías, muchas. Ya mejor. Se te tiene que dar toda la condición y Pero, y esta, la FM, es un diseño nacional basado en la UCI. No. La UCI es más. No, lo mismo. No. La UCI estándar, la UCI que uno conoce, la guerrera, es el tamaño. Después está la mini UCI, que es más corta. Y después está la pistola UCI. Es el formato chiquito que tiro a tiro. Las fuerzas especiales del ejército compraron mini UCI. Pero con todo el mundo, nueva culata, nueva medida. Esa es la versión con culata fija, que también se usa, pero la que se ve es esta. Que con suerte le sacan la culata para atrás. Igual si no. Igual esa supongo que sin la culata la puedes usar. Sí, se puede usar tranquilamente. Bueno, creo que pero pero lo que pasa es que cuando vas a agarrar, esto también lo puedes usar. Esto es lo difícil, tiras desde abajo, con la culata acá abajo le vas a tener el fuego. Pero esto puedes tirar con la mano. Aquí le pegas. En cambio con la culata estás obligado a apuntar. Claro. Esa tira semi y en automático. Un pequeño gimnasio por lo que se puede ver. Seguimos recorriendo a pie ahora. Cámara en mano. Muy bueno, gente de Parada Técnica. No olviden de suscribirse, de dar un like, alguna data que quieran dejar en los comentarios. Vamos a ver un cañón antiaéreo.
De origen francés, tripulado por 3 hombres, velocidad 60 kilómetros. Ahí lo tienen. Vamos a seguir viendo qué es lo que nos encontramos. Un cañón motorizado. Modelo argentino. Calibre 105 milímetros. Uf. De fuera de las Naciones Unidas. Lancha de remolque. Tanque topadora. Qué miércoles. Apasionante. Un arado de 3 ruedas. Allá. ¿Qué es lo que tenemos acá? A ver. Pontones de puente M2. Interesante, ¿eh? Otra lancha. Se ve el volante. Cañones hay por todos lados. Alemania. A donde se sube al vigía. Muy bueno. A ver qué dice. En argentino. 7 hombres. Bueno, gente de Parada Técnica, culminando el video. Como verán, súper grande el lugar. Muy bueno. Como ya saben, dejen su me gusta, suscríbanse,
den a la campanita, hagan clic. Pero bueno, esto fue todo.